Los elementos que participan en la operación son, el primer elemento viene a ser la base, el que está sobre la base, ¿no?, se llama el exponente y el resultado que genera esta operación se denomina la potencia. Ahora, habría que hacer algunas aclaraciones importantes para no tener problemas más adelante. Muchas veces tenemos dificultades cuando en la base aparece un menos. Hay que distinguir con mucho cuidado esto. Por ejemplo, si la base tiene un menos y esto está en paréntesis y en la parte superior está el exponente n, esto quiere decir que el n está afectando o está aplicando al número menos b, ¿no? Es decir, aplica al b y también al signo menos. Sin embargo, en esta forma de escritura, acá hay que tener mucho cuidado. En esta escritura el n solamente le está aplicando al número b. Este menos corresponde a toda la potencia. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, en esta escritura, n aplica al b y el menos es para la potencia. Bien, ahora, el resultado de esta operación se va a obtener de acuerdo a los valores que tome el exponente. De acuerdo a los valores que va tomando el exponente, vamos a tener el resultado. La primera regla, la más elemental de todas, es cuando tenemos una potencia con exponente 0. Cuando hay una potencia con exponente 0, la base puede ser cualquier número real, pero a excepción del número 0. Si tengo una potencia con base 0, perdón, con exponente 0, esta potencia será la unidad, su resultado. Así tenemos, por ejemplo, en esta potencia 3 a la 0, su resultado o la regla sería unidad. Como la regla vale para todo b real, entonces la base también podría ser un decimal. Así que 5 medidos a la 0 también es la unidad. En este otro caso, lo que advertíamos en esta parte, ¿no?, el 0 afecta al paréntesis y dentro está menos 7. Por lo tanto, el 0 aplica al menos 7. Y por la regla 1, ya sea la base positiva o negativa, si está la 0, esto es la unidad también. Sin embargo, en este otro caso, como también advertimos en esta nota aclaratoria, el 0 afecta al 7 más no al menos. El menos corresponde a la potencia. Entonces lo que yo debo trabajar primero es la potencia. Esta potencia, si está la 0, es 1. Y el menos lo conservo. Ya está, de ese modo. ¿De acuerdo? Hay que distinguir acá estos dos casos, ¿no? 0 afecta a todo menos 7, ya que el menos 7 está con paréntesis y esto da 1. Y en este otro caso el 0 solamente está afectando al número 7. 7 a la 0 es 1 y el menos, como es de la potencia, la sigo conservando. Ya está. Eso con relación a la regla 1. La regla 2. La regla 2 funciona para cuando el exponente es un número entero positivo, es decir, cuando n sea 1, 2, 3 o cualquier entero positivo. En el caso de que n sea un entero positivo, la base b puede tomar cualquier valor real. Puede ser decimal, entero, cualquier tipo de número. Según la regla 2, en el caso de b a la n, para n natural o n entero positivo, esto es igual al producto de la base b n veces. Se dice n veces o también se dice n factores, ya que los elementos que se multiplican también se denominan pues factores. En particular, si el n fuera 1, b a la 1 será simplemente una vez b, o sea el mismo número b, la base. Si el n es 2, entonces esto será b a la 2, que será el producto de 2 veces b. Si el n es 3, b a la 3, o b al cubo también llamado, será el producto de 3 veces la base b. Bueno, así tenemos los siguientes casos. Para el caso 2 a la 4, o también se lee 2 a la cuarta, ¿no?, la base 2, el exponente 4. 4 es un entero positivo, por lo tanto, usamos la regla 2 para calcular este resultado. Esto sería el producto de 4 veces la base 2, ¿no? La operación que resulta de esto es 16. En el siguiente caso tenemos menos 5 a la 3. El 3 afecta al menos 5, ya que el 3 está afectando al paréntesis. Entonces, menos 5 a la 3 será el producto de 3 veces la base menos 5. Recurriendo a la regla de signos, este producto de menos con menos sería más por menos, quedaría menos. Efectuando operación entre los números sería 5 por 5, 25, por 5 nos daría 125. Así que el resultado de esta operación nos daría menos 125. En el siguiente caso tenemos menos 7 al cuadrado, como también lo habíamos advertido. Este cuadrado solamente aplica al 7, el menos es de la potencia. Entonces, para hacer esta operación, hacemos primero la potencia 7 al cuadrado, que es 7 por 7. Y este menos, como es de la potencia, la conservamos. Nuevamente el menos lo conservamos y el producto de estos números sería 49. Entonces, esta operación resulta menos 49. Ahora, en este otro caso, tenemos una potencia en la cual la base es una fracción, 3 medios. Igual la regla sigue valiendo, ya que la regla es para todo b real.
es decir, incluye enteros como también decimales. Así que por la regla 2, nuevamente 3 medios a la cuarta sería el producto del número 3 medios 4 veces. Ahora recurrimos a la regla de la multiplicación de fracciones. Esto es producto de numeradores sobre producto de denominadores. En el producto de numeradores nos va a resultar 81 y el producto de denominadores nos va a resultar 16. En consecuencia, 81 sobre 16 sería el resultado de la operación 3 medios a la cuarta. Esto es usando la regla 2 para cuando el exponente es un número entero positivo, como podemos observar en los ejemplos mostrados. Bien, siguiente caso. Ahora, en la regla 3 es con referencia a cuando el exponente es un número entero y negativo. Cuando el exponente es un entero negativo, la base b puede tomar cualquier valor real a excepción del 0. Ya, base b, cualquier real a excepción 0. Es decir, la base podría ser un número positivo como también podría ser un número negativo. El caso más particular, el caso más elemental es cuando el exponente es menos 1. ¿Qué es b a la menos 1? b a la menos 1 es 1 sobre b. Eso también se dice el inverso de b o el recíproco de b, que es el caso más elemental. Ahora, si el exponente fuera menos 2, menos 3, menos 4 o cualquier otro entero negativo, entonces esto será 1 sobre la misma potencia, pero el exponente pierde el signo, es decir, será 1 sobre b a la n. ¿Y cómo voy a calcular este resultado? Bueno, el numerador es fijo, 1. El denominador lo voy a calcular recurriendo a la regla 2, ya que n en este caso es entero positivo, ¿no? Entonces, usamos la regla 2 para calcular este resultado y lo que se obtenga será pues el resultado de esta potencia. Algunos ejemplos por decir. El caso más particular, 2 a la menos 1. Dijimos que b a la menos 1 es el inverso de b o recíproco de b. Entonces, 2 a la menos 1 sería 1 medio. Asimismo, menos 3 a la menos 1 es 1 sobre menos 3, ¿no? b a la menos 1, 1 sobre b. 2 a la menos 1, 1 sobre 2. Menos 3 a la menos 1, 1 sobre la base de la potencia, 1 sobre menos 3. Pero ese menos que lo tiene el denominador podríamos colocarlo al medio de la fracción sin ninguna dificultad. Es decir, esto equivale a decir menos 1/3. En este otro caso, como ya habíamos también advertido anteriormente, este menos 1 aplica al 7. Este menos 1 aplica al 7 y ese menos es de toda la potencia. Entonces, si hacemos 7 a la menos 1, 7 a la menos 1 es 1 sobre 7. Y el menos, como es de la potencia, la conservamos. Entonces tendríamos menos 1/7. Ahora, esto es practicando cuando el exponente es menos 1. Entonces la base de la menos 1 simplemente es la inversa de la base, como estamos viendo en cada uno de estos casos. Ahora, ¿qué pasa si el exponente no es menos 1, sino es menos 2, por ejemplo? Entonces 5 a la menos 2 usamos o recurrimos a esta regla, el cual sería 1 sobre la misma potencia, pero el exponente pierde el signo. Sería 1 sobre 5 a la 2. Y 5 a la 2, recurriendo a la regla 2, esto es 5 por 5, lo cual nos da 25. Asimismo, 10 a la menos 3 será 1 sobre 10 a la 3. Pero 10 a la 3 por la regla 2 es el producto de 3 veces el número 10. Esto es 10 por 10 por 10, lo cual resulta 1000. Ya está. Bueno. Esta regla 3 no exime, es decir, lo puedo usar ya sea cuando la base sea un entero o también una fracción, un decimal, ya que la regla es para b real exceptuado 0. Ahora, lo que ocurre es que si en el caso de que la base fuera una fracción, también lo puedo usar, pero al efectuar la operación voy a tener que hacer el uso de producto de extremos y producto de medios. Si quisiera evitarlo, podría recurrir a este otro hecho, que es consecuencia inmediata de estas dos reglas. A ver, si la base es una fracción y está elevado a la menos 1, en particular menos 1, esto simplemente será igual a la permutación de los términos de la fracción, es decir, esto será Q sobre P. Esto se logra permutando los términos de la fracción, esto es cuando el exponente es menos 1. Ahora, si el exponente fuera menos 2, menos 3, menos 4, otro entero negativo, entonces decimos P sobre Q a la menos N será igual. Permutamos los términos de la fracción, es decir, esto será Q sobre P, y esto quedará elevado con exponente, pero sin el menos, es decir, a la N.
Y esto de acá lo obtendremos también nuevamente recurriendo a la regla 2, ya que n es un entero positivo. Así tenemos, por ejemplo, 3/4 a la menos 1. Dijimos que si la fracción está a la menos 1, simplemente el resultado es la permutación de los términos. Así que 3/4 a la menos 1 será 4/3, simplemente, ¿no? La permutación de los términos. Ahora, si el exponente ya no es menos 1, es ahora menos 2, entonces diremos, permutamos los términos de la fracción, esto es 2/7, y esto quedará con exponente, pero sin el menos, es decir, a la 2. Y esto, según la regla 2 de potencia, sería el producto de 2/7 dos veces. Y esto, por la regla de producto de fracciones, tenemos producto de numeradores 4 sobre producto de denominadores, que resulta 49. Ya está. Este será el resultado entonces de esta operación. Muy bien. Finalmente, tenemos la regla 4. La regla 4 es referente a las potencias con exponente de fracción. En este caso vamos a considerar que la base es un número positivo y n es un entero y además positivo. El caso más elemental, b a la 1 sobre n. b a la 1 sobre n equivale a una raíz. En el radicando colocaremos la base de la potencia, es decir, b. En el índice ubicaremos al denominador de la fracción, es decir, n. Y ya está, esa es la regla más elemental. Esto es cuando el exponente es 1 sobre n. b a la 1 sobre n equivale a raíz, en el radicando la base de la potencia y en el índice el denominador de la fracción. Ahora, ¿pero qué pasa si el numerador ya no es 1, sino otro número entero positivo, supongamos m? Entonces, ¿esto a qué es igual? También será igual a una raíz. En el radicando colocaremos la base de la potencia, es decir, b, en el índice el denominador de la fracción n, y el numerador lo colocaremos en el exponente. Ya está. Ahora, en el caso de que la base sea positiva, este exponente que está en la parte externa también podríamos ubicarlo en la parte interna, siempre que la base sea positiva. Ahora, si nos preguntamos, ¿puede ocurrir que en una potencia de exponente de fracción la base puede ocurrir que sea negativa? Sí podría ocurrir, pero en el caso de que ocurra que la base sea negativa, entonces el índice n tendría que ser un número impar. ¿Por qué impar? Porque la raíz impar de números está definido no solamente para positivos, sino también para negativos. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si la base fuera negativa y el índice fuera un número par? Entonces, la raíz de índice par de un número negativo no existe entre los números reales. Es así que, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada, por ejemplo, del número 64, esta operación resulta 8, ya que 8 al cuadrado es 64. Si yo tengo raíz cuadrada de menos 64, entonces esta raíz no está definida en los reales, esto no existe. ¿Por qué? Porque jamás vamos a encontrar un número que al cuadrado nos dé menos 64. Eso, por ejemplo, para el caso del índice par. Pero en el caso del índice impar ocurre otra situación. Si yo tengo raíz cúbica de 64, esto resulta 4, ya que 4 al cubo nos da 64. Pero si tuviera raíz cúbica de menos 64, esto sí es posible, porque sí podemos encontrar un número que al cubo nos da menos 64. Esto es menos 4. Es más, en el caso de las raíces impares de números negativos, podemos hacer esta operación inclusive. Raíz cúbica de menos 64 igual el menos puede salir de la raíz, eso es válido cuando el índice es impar, y escribirlo de este modo. Como raíz cúbica de 64 es 4, entonces sería 4 y con el menos resulta menos 4. Queda lo mismo que en el caso anterior, ¿no? O sea, es válido. Eso cuando el índice es impar. Eso no puedo hacerlo acá. En el índice par no puedo extraer el menos, ya que la raíz de índice par de una cantidad negativa no existe. Por eso comentaba, en el caso de la potencia de exponente de fracción, la base para mí podría ser negativa, pero eso siempre y cuando el índice n sea un número impar. Muy bien, y esa es la nota que hacía referencia acá. En caso n sea un número impar, podemos aplicarlo también para b negativo. Por ejemplo, 9 a la 1 medio, recurriendo a esta regla inicial. b a la 1 sobre n es raíz enésima de b. 9 a la 1 medio será raíz, en el radicando la base, 9 en el índice 2. Es decir, 9 a la 1 medio equivale a raíz cuadrada de 9. Y esto resulta 3, ya que 3 al cuadrado es 9. 64 a la 1 tercio. Esto también es igual a raíz.
en el radicando la base 64, en el índice el denominador 3. Esta operación resulta 4, ya que 4 al cubo es 64. Ahora tenemos un tercio afectando a menos 27, ¿cierto? Esto también equivale a raíz. El radicando sería la base de la potencia, que es menos 27, y en el índice colocamos 3, el denominador de la fracción. Y en este caso, por ejemplo, la base es negativa, pero como el índice es impar no hay problema, eso está definido. Y esta operación resulta menos 3, ya que menos 3 al cubo nos da menos 27. Finalmente, en este último caso, tenemos menos 16 a la 1/4. Este 1/4, como ya hemos advertido anteriormente, aplica al 16, el menos es de toda la potencia. Entonces, ¿esto qué es igual? 16 a la 1/4 equivale a raíz. En el radicando la base 16, en el índice 4. Y el menos, como es de la potencia, lo conservamos. Raíz cuarta de 16 resulta 2, ya que 2 a la cuarta es 16, y el menos lo conservo. Así sería entonces esto menos 2. Análogamente, por ejemplo, ahora ya no con exponente 1 sobre n en este caso, ¿no? Ahora con esto. 4 a la 3 medios. Recurriendo a esta parte 2 de la regla, 4 sería raíz en el radicando la base 4, en el índice el denominador 2 y en el exponente el numerador, o sea 3. La raíz cuadrada de 4 resulta 2 y 2 a la 3 resulta 8. 125 a la 2 tercios, análogamente, raíz en el radicando la base 125, en el índice el denominador 3 y en el exponente el numerador, es decir 2. Raíz cúbica de 125 nos da 5 y 5 a la 2, que es 5 por 5, nos da 25. Finalmente, menos 64 a la 2 tercios. ¿No? El 2 tercios afecta a todo menos 64, ya que está en paréntesis. Esto equivale nuevamente a raíz en el radicando la base de la potencia, menos 64, en el índice el denominador 3 y en el exponente el numerador 2. Ahora hay que tener cuidado acá. La operación en la base, la raíz cúbica de menos 64 resulta menos 4, ya que menos 4 al cubo da menos 64. Pero este cuadrado es exponente para toda la raíz. Como toda la raíz salió menos 4, eso lo colocamos en paréntesis y eso al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es menos 4 por menos 4, lo cual resulta 16. Ahora nos vamos a desarrollar la segunda parte, las propiedades relacionadas a la operación de la potencia. En la primera parte vimos las reglas. Esto nos permite calcular las potencias de acuerdo a los valores que toma el exponente. Ahora, en la parte aplicativa no va a ser suficiente las reglas, ¿no? Las propiedades nos van a permitir hacer más sencilla quizá el ejercicio que de repente es más amplio. Estas propiedades se tienen como consecuencia inmediata de las reglas iniciales. Vamos a hacer las propiedades y en algunas vamos a hacer algunas sus pruebas inmediatas y sencillas. La primera propiedad es relacionada a una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Entonces, una multiplicación de potencias de la misma base se puede expresar como una única potencia colocando la misma base y realizando la suma entre los exponentes, es decir, m más n. Aunque la suma es conmutativa, así que podemos también considerar n más m. No olvidemos que el orden de los sumandos no altera la suma. Una prueba inmediata de este hecho sería pues usando la regla 1. Por decir la b a la m, por la regla 1 de potencia dijimos que era el producto de la base b m veces. Y b a la n, el producto de la base b n veces. Entonces, si acá tenemos el número b multiplicándose m veces y acá el número b multiplicándose n veces, en total, ¿cuántas b podemos contabilizar en todo este conjunto? Si acá está m veces y acá está n veces, entonces no es difícil darse cuenta que en total tendríamos m más n veces. Es decir, tenemos al número b multiplicándose m más n veces. Y por la regla 1, el producto del número b, m más n veces, se escribe b a la m más n. Ya está. Y esa vendría a ser una prueba inmediata de esta primera propiedad. Claro, eso para mn enteros positivos, porque hemos usado la regla 1 para hacer esta prueba. Pero esto se puede extender, es decir, no solamente puedo usarlo para mn enteros positivos, sino esto lo podemos hacer más grande, para mn enteros negativos, hasta inclusive fracciones todavía.
Bien, eso con relación a la primera propiedad. Con relación a la propiedad 2, que corresponde a una división de dos potencias con bases iguales. La división de potencias de bases iguales también se puede expresar como una sola potencia. Colocamos la misma base de la potencia b, pero ahora restamos los exponentes. En la resta es el exponente de la parte superior, m, menos el exponente de la parte inferior, o sea, n, en ese orden. En una resta no podemos cambiar el orden, porque si cambiamos el orden, el resultado se altera. Entonces hay que respetar el orden en la resta. Vamos a hacer una pequeña prueba, suponiendo que m y n son enteros positivos y que además m le gana o es mayor a n. Si ocurre lo contrario, también es válido. Vamos a hacer una prueba bastante sencilla. b a la m, para m entero positivo, es el producto del número b m veces. Y b a la n, para n entero positivo, es el producto de la base b n veces. Entonces acá tenemos el número b m veces y el número b n veces. Ahora, como acá está en producto y acá está en producto podemos hacer simplificaciones. Ahora, como estoy suponiendo que m le gana a n o es mayor a n, entonces debo tener en cuenta que en el numerador aparecen más factores que en el denominador, ya que arriba hay m y abajo hay n. Entonces voy a proceder a simplificar. Simplifico empezando por la derecha, esta b con esta b, la b que está antes con esta b de acá. Tengamos en cuenta que acá estoy suponiendo que hay más factores. Entonces va a pasar que en algún momento que todos los b que se encuentran en esta parte se van a simplificar con todos ellos. Pero como acá hay más, acá van a quedar algunos b. ¿Cuántos b quedarían? Si acá hay m y acá hay n y hemos simplificado n factores, entonces lo que nos quedaría sería, creo que no está muy difícil determinarlo, si acá había m y cancelaste n, entonces te va a quedar ¿cuántos? M lo que había menos los que simplificamos, que eran n, o sea quedaría m menos n veces. Y el producto del número b, m menos n veces, eso es b a la m menos n, ¿no? Lo cual prueba la propiedad número 2. Claro, eso para m en enteros positivos, pero esto se puede hacer más grande, no solamente para enteros positivos, sino también vale inclusive si m y n fueran fracciones, es decir, podemos hacer mucha más grande la propiedad. Bueno, siguiente propiedad, la propiedad 3, cuando tenemos la potencia de un producto, de una multiplicación. Como dijimos en la primera parte teórica, el n está afectando al paréntesis y dentro tenemos a por b, por lo tanto n es exponente y aplica al producto a por b. Cuando tenemos la potencia de un producto, ¿eso a qué equivale? El exponente distribuye a cada factor, es decir, esto será a la n por b a la n. Y podemos hacer esto más amplio, no solamente para dos factores. Si hubieran más factores, de modo análogo, el exponente distribuye a cada factor. Hagamos una prueba sencilla para n entero positivo. A ver, a por b a la n, si n es entero positivo, por la regla 1, es el producto de la base a por b n veces. Es decir, acá tenemos 1, 2, n paréntesis. En cada paréntesis tenemos un a y también tenemos un b. Como la multiplicación es conmutativa y es asociativa, este producto también lo podemos escribir así. Asociamos los primeros factores a, y en otro grupo asociamos los factores b. ¿Cuántos factores a y cuántos factores b podemos contabilizar? No olvidemos que acá había n factores y en cada factor hay un a. Si hay n factores y en cada factor hay un a, entonces tenemos a n veces. Asimismo b también n veces. Por regla 1 de potencia, el producto de a con a n veces es a a la n y el producto de b n veces es b a la n. Y esto prueba la propiedad 3. Claro, para n entero positivo, pero hacemos la extensión. También se puede usar para cuando el exponente sea negativo o hasta inclusive cuando sea fracción inclusive. No, esto es más grande, estamos haciendo la prueba, algo bastante elemental para n entero positivo. De modo análogo se puede probar que si tengo la potencia de una división, el exponente también distribuye a cada término de la división. ¿De acuerdo? Y la prueba de esta también se realiza de forma similar a esta prueba, ¿no? Solamente sería a sobre b a la n, a sobre b por a sobre b por a sobre b n veces, ¿no? Y haciendo un proceso análogo a esto, se llega a este resultado final. Bien, eso con relación a la propiedad 3.
Propiedad 4. Tenemos una potencia y esta potencia está elevada a otro exponente. Esto usualmente se le llama potencia de potencia. La propiedad nos dice, cuando tenemos una potencia de O potencia, esto es así. Se coloca la base B y el exponente se coloca el producto de los dos exponentes, es decir, el producto de M con N. Ya está. Podemos colocar M por N o podemos colocar N por M. La multiplicación es conmutativa, no olvidemos. ¿Cómo hacemos la prueba de esta propiedad? Vamos a hacer la prueba para M y N enteropositivos, ¿no? Pero también se puede extender para M y N negativos, inclusive fracciones. B a la M, por la regla 1, es el producto de la base B M veces. Y como estaba elevado a la N, ahí tenemos el N conservado. Ahora voy a recurrir a la propiedad 3 que ya habíamos probado. Si tengo la potencia de un producto, entonces el exponente distribuye a cada factor, tal como lo habíamos probado y habíamos dicho, ¿no? Esto es para 2, pero se puede extender para más. Entonces, en este caso voy a usar la extensión. Esto sería, el n distribuido a cada factor, sería b a la n, por b a la n, por b a la n, por b a la n. La cantidad de veces se sigue conservando, ya que el exponente lo distribuye a cada factor. O sea, esto sigue siendo m veces. Ahora voy a recurrir a la propiedad 1. En un producto de potencias de bases iguales, colocamos la misma base y los exponentes se suman. Será n más n más n más n. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que aparece como factor también, es decir, m veces. Ahora, ¿cómo se expresa la suma de un mismo número m veces? Si el n estuviera una vez, sería una n. Si estuviera 2 veces, se escribe 2n. Si estuviera 3 veces, se escribe 3n. Si está 4 veces, se escribe 4n. Si está m veces, se escribe m por n. Ya está. Y esto es lo que prueba el resultado de la propiedad 4. Claro, hago la aclaración, estoy haciendo la prueba para mn enteropositivos, pero también se puede usar para mn fracciones inclusive. Muy bien. Pasamos a la propiedad 5. Cuando tenemos raíces consecutivas, dos raíces afectando a un mismo número, vamos a suponer que el número b es positivo. Entonces, raíces consecutivas se puede expresar como una única raíz. El mismo radicando inicial, b, y en el índice colocamos el producto de los índices de las raíces. Ahora, ¿cómo hacemos la prueba de esta propiedad? Bueno, para hacer la prueba tendríamos que recurrir a la regla de la potencia. Recordemos que en la regla de la potencia, la regla 4, habíamos advertido que que b a la 1 sobre n es igual a raíz enésima de b, ¿cierto? Para b positivo dijimos. Y también advertimos que en el caso de que n sea impar, entonces ahí también el b podría ser negativo, ¿no? También es válido para este caso. Bueno, entonces voy a usar esta regla con relación a la primera raíz. Vamos a suponer que esto es 1 solo y raíz enésima de este número sería el número elevado a la 1 sobre m. Raíz enésima de b es b a la 1 sobre n. Raíz enésima de este número es el número a la 1 sobre m. Ya está. Ahora, por la misma regla 4 de potencia exponente fracción, esta raíz enésima de b se puede escribir como b a la 1 sobre n. Ya está. Ahora vamos a recurrir a la propiedad 4, pero a la extensión de la propiedad 4. En una potencia de potencia colocamos la misma base y los exponentes los multiplicamos. Esto sería 1 sobre n por 1 sobre m. Y esto se escribe como producto de numeradores 1 sobre producto de denominadores n por m, lo mismo que diga m por m. Nuevamente recurriendo a la regla 4 de potencia, b a la 1 sobre n es raíz enésima de b. Entonces, b a la 1 sobre mn sería raíz de índice mn del número b. Y esto prueba la validez de la propiedad 5. Ya está. Claro, para b positivo. Para b negativo también podemos considerarlo, pero en el caso de que b sea negativo, entonces m y n tendrían que ser impares, no teniendo mucho cuidado con la existencia de la raíz. Bien, finalmente tenemos la propiedad 6. Vamos a enunciarlo para números a y b positivos.
tenemos la raíz de un producto. En este caso podemos tomar también raíz a cada factor. Tomamos la raíz anésima al primer factor multiplicado por la raíz del segundo factor b. Ya está. Eso en el caso de que A y B sean positivos. Ahora, puede ocurrir que A y B los dos sean negativos. Puede ocurrir, pero si ocurriera eso, el n tendría que ser impar, como ya hemos comentado anteriormente. Ahora, ¿cómo se hace la prueba de esta pequeña propiedad? Bueno, de forma análoga a las anteriores. La raíz de producto, nuevamente recurriendo a la regla 4 de potencia, b a la 1 sobre n es raíz enésima de b, o raíz enésima de b a la 1 sobre n. Entonces, usando esta regla, pero en el modo inverso, raíz del producto sería la base a la 1 sobre n. Ahora, pero esto es la potencia de una multiplicación en la base. Entonces, voy a tomar la propiedad 3 que ya demostramos anteriormente. Es decir, el exponente distribuye cada factor. Esto es a la 1 sobre n por b a la 1 sobre n. Nuevamente recurro a la regla 4 de potencia. A la 1 sobre n es raíz enésima de a y b a la 1 sobre n es raíz enésima de b. Y esto prueba la propiedad 6. Ya está. Para a y b positivos. Ahora, si A y B fueran negativos, también se puede usar, pero como advertimos, siempre y cuando el índice sea un número impar. Bueno, de modo análogo, esto también se valida cuando tenemos la raíz de un cociente, de una división. Raíz de una división, también podemos tomar raíz a cada término de la división. Ya está. Y esta prueba es análoga también a la prueba de la propiedad. Son modelos o son situaciones en las cuales tenemos una ecuación en la cual la variable se hace presente como exponente o en algunas ocasiones tanto en la base como en el exponente. Bueno, como comentaba, este modelo de problemas más que todo es de habilidad. Hay que tomar decisiones en las cuales involucran bastante o muchas operaciones convenientes. Bueno, hay un modelo que es bastante elemental, no es muy complicado, es referente a este modelo. Cuando tenemos, por ejemplo, en el primer miembro, una expresión en la cual tiene base numérica, esa base va a ser un número positivo diferente de 1 y quizá el exponente sea una fórmula que contiene la variable. El segundo miembro, de modo análogo, es una expresión que tiene la forma de potencia, la base la misma que la del primer miembro, y el exponente otra fórmula que contiene la variable. Entonces, para lograr la solución de este modelo de problemas, simplemente ¿qué debo hacer? Si las bases ya son iguales en ambos miembros, solamente habrá que trabajar la igualdad entre los exponentes. ¿De acuerdo? Entonces, si las bases son iguales y además positiva y diferente de 1, para lograr la solución de este problema o todas las soluciones, simplemente tendremos que trabajar la igualdad entre los exponentes. Es el modelo más elemental de problema de ecuación exponencial, cuando los dos miembros tienen bases iguales. Veamos algunos casos bastante elementales, unos casos típicos. Por ejemplo, queremos resolver este problema. Resolverlo significa encontrar el valor de la variable, en este caso x, que verifica la igualdad. El primer miembro es un producto de dos potencias, de dos expresiones de la forma de potencia con base 4, 8, pero tanto el 4 y el 8 son potencias de la base 2. Entonces escribimos así el 4 como 2 a la 2 en paréntesis a la x más 2. Mientras que el 8 es 2 a la 3, toda descomposición simple lo hacemos en paréntesis a la x menos 1. Segundo miembro 16, 2 a la 4 en paréntesis a la x más 3. Ahora eliminamos paréntesis. Esto sería 2 elevado al producto. Como este es 1 contra 2, este distribuye. Sería 2x más 4. Y esto sería 2 a la 3x menos 3. Segundo miembro, 2 a la 4x más 12. Ya que el primer miembro es un producto de expresiones con bases iguales, eso puede escribir como una sola expresión. Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 2x más 3x nos daría 5x, más 4 más menos 3. 4 más menos 3, si no es diferente se resta y si no es mayor, saldría más 1. Esto igual a 2 a la 4x más 12. Ahora, como estamos frente a una igualdad de dos expresiones que tienen bases iguales,
como las bases ya son iguales, simplemente tenemos que tomar la igualdad entre los exponentes. Decimos entonces, tomamos 5x más 1 igual a 4x más 12. Bueno, de acá para lograr el valor para x, simplemente lo que tengo que hacer es despejar x, lo paso a restar, nos daría una x, este 1 pasa a restar al 12 y tendríamos 11. X igual a 11 sería la solución para este problema, ¿de acuerdo? Entonces, hemos aplicado lo del modelo 1, ¿no? Simplemente había que hacer bases iguales, como la base positiva diferente de 1, y solamente había que trabajar la igualdad entre los exponentes. Siguiente ejercicio. Tiene la misma idea, solamente que la presentación es distinta. A ver, veamos. El primer miembro es una expresión con base 8. Y el segundo miembro es una raíz en la cual aparece una expresión con base 2. Pero el 8 es potencia base 2. 8 es 2 a la 3. Ahora, este 3 multiplica al exponente que está elevado a 8, que es 3 a la x. Lo colocamos así en paréntesis. De ese modo para no confundir la operación. En el segundo miembro tenemos una raíz, pero una raíz lo podemos pasar a potencia. ¿De qué modo? Colocamos la base, su exponente, dividido por el índice. ¿Cómo se puede expresar el primer miembro de esta expresión? Este 3 es como 3 a la 1. 3 a la 1 es 3 y este es 3 a la x. Como es una multiplicación y las bases son iguales, escribimos la mía base 3 y sumamos exponentes. Este exponente es 1, se sobreentiende, lo sumo con el exponente de este 3, que es x. Ya está. Segundo miembro sería 2 a la ¿cuánto? A ver. Voy a tratar de hacer dos operaciones en una para no complicar o no hacer más grande la escritura. El 9 es 3 al cuadrado. Y ese cuadrado multiplica al x. Es decir, 9 a la x es 3 al cuadrado a la x, lo cual sería 3 a la 2x. 9 a la x es 3 a la 2x. Y tengo dividiéndolo un 3 a la 1. Entonces, como él es 3 a la 2x y él es 3 a la 1, división de bases iguales, se resta exponentes. Colocamos la misma base 3 y su exponente de este 3 lo restamos con este exponente. No olvidemos que esto es 3 a la 2x, su exponente es 2x. Le restamos el exponente de este 3, que sobreentiendo que es 1. Ya está. Entonces, tenemos a continuación lo siguiente. Tenemos que esta base y esta base son iguales. Entonces decimos, tomamos exponentes iguales. 3 a la 1 más x igual a 3 a la 2x menos 1. Pero nuevamente tenemos bases iguales. Tomamos exponentes iguales. 1 más x igual a 2x menos 1. De lo cual solamente nos falta despejar x. Ya que acá tenemos 2x y acá una x, pasamos a restar. Quedaría x. En segundo miembro primer miembro queda 1, perdón, y este menos 1 pasa a sumar. 1 más 1 daría 2. Y este sería entonces la solución de este problema. X igual a 2 verifica el problema. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Como estamos viendo, el primer ejercicio y el segundo, la idea es la misma, hacer bases iguales para luego tomar la igualdad entre los exponentes. Lo que va variando en cada ejercicio es la operación, nada más. Es lo único que va variando. Bien, vamos a resolver a continuación este ejercicio. La idea va a ser la misma que las anteriores, pero va variando la presentación. Bueno, hay que aprovechar acá la experiencia de adquirir en exponentes. En el primer miembro tenemos una suma de expresiones con bases iguales. Bueno, ahí lo que vamos a hacer es factorizar. Factorizar la misma base, 3, y tomamos al menor de los exponentes. Entre x más 4 y x menos 1, es fácil distinguir que el menor es x menos 1. Ahora abrimos un paréntesis y escribimos lo que va a quedar de cada uno de los términos. ¿Cómo determino qué es lo que queda de cada término? Lo que se hace es, al término, usted le divide por lo que ha factorizado, o sea, 3 a la x menos 1. Repito, tomo el término y lo divido por lo que factoricé. Esto es división de bases iguales, la mía base y resto exponentes.
al x le resto x menos 1. Entonces va a quedar 3, este menos le cambia de signo a cada uno, x menos x se va a eliminar y menos con menos más 1. Eso es lo que va a quedar, 3 a la 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo se logró esto? Dividiendo el término entre lo que factorizó. Análogamente el otro. Ahora tenemos más. Ahora el segundo término. Al segundo término lo divido por lo que factorizamos. Entonces 3 a la resta. Al exponente de la parte superior le restamos el de la parte inferior. Nos va a quedar 3. ¿Con qué exponente? A ver, este menos le cambia de signo a cada uno. Sería menos x más 1. Como acá tenemos x y acá tenemos menos x, se va a eliminar. Y menos con menos más 1 más 4 sería 5. ¿Más quién? Finalmente ahora esto es más fácil. Esto dividido por el mismo, si dividimos el entre el mismo, el cociente sería 1. Ya está. Entonces eso es lo que se obtiene de factorizar el primer miembro. Segundo miembro lo conservamos. 247 sobre 27. Hacemos la operación por acá. Tendríamos 3 a la x menos 1 por ¿quién? Esto es 3. 3 a la quinta resulta 243 más 1. Esta operación resulta 247. Ahora, recordemos que una división lo podemos escribir en producto. Esto es el numerador multiplicado por el denominador, pero con exponente cambiado de signo. Si este es 27 a la 1, arriba sería 27 a la menos 1. Como este es producto y él es producto y un factor se repite y ese factor no es 0, simplificamos. Quedará 3 a la x menos 1 igual a ¿quién? 27 a la menos 1. Pero 27 es 3 a la 3 a la menos 1. Esto daría 3 a la menos 3, producto. Como ahora ya tenemos bases iguales, tomaremos exponentes iguales. Tomaremos x menos 1 igual a menos 3, de lo cual resulta para x el valor de menos 2. Menos 3 más 1, menos 2. Bueno, hagamos un ejercicio más, hay que aprovechar este espacio. Ahora vamos a intentar resolver el siguiente ejercicio. Resolver el problema 9 a la x menos 7 veces 3 a la x menos 18 igual a 0. Igual vamos a hallarle la solución a este problema. Es otro modelo también muy típico. Ténganse en cuenta lo siguiente. ¿Cómo se puede escribir 9 a la x? 9 a la x. 9 es 3 al cuadrado a la x. Y como sabemos, estos exponentes se multiplican. Pero vamos a hacer esta jugada. Vamos a permutar estos dos. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Como sabemos que se multiplica, si cambiamos el orden, el producto se conserva. De este modo, ¿cómo se escribe esto? Paréntesis 3, ingresa x, sale 2. Entonces, ¿cómo se escribe 9 a la x? Como 3 a la x al cuadrado. Lo otro lo conservamos. Ya está. Ahora, hacemos un pequeño esfuerzo con la vista. Si el 3 a la x yo lo imagino que todo esto es un x, sería x cuadrado menos 7x menos 18. Tendría la forma de una ecuación de segundo grado. Y esto, para resolverlo, una de las formas es practicando el aspa simple. Por ejemplo, si esto fuera x al cuadrado, se dice x por x. Bueno, en este caso es 3 a la x. Diré 3 a la x por 3 a la x. El menos 18 en producto. Al hacer aspa me debe salir menos 7 veces 3 a la x. Entonces decido 9 por 2 y el menos por más. Menos 9 veces 3 a la x más 2 veces 3 a la x nos resulta menos 7 veces 3 a la x. Entonces tomamos la fila 1 en paréntesis 3 a la x menos 9 y luego la fila 2 que es 3 a la x más 2. Esto igual a 0. Ahora, si un producto es 0, para lograr la solución, cada uno se le hace 0. De la primera tendríamos
3 a la x menos 9 igual a 0. 3 a la x igual 9. 9 es 3 a la 2. En consecuencia, x igual a 2. De la siguiente fila, del segundo factor, perdón, 3 a la x más 2 igual a 0. Tendremos 3 a la x igual a menos 2. ¿Y qué pasa con ese problema? Bueno, ese problema es una contradicción. Es una contradicción, ¿por qué? Porque un número positivo elevado a cualquier real siempre va a ser positivo. Jamás va a ser igual a un negativo. Entonces, esta parte no tiene solución. Con lo cual, entonces, la única solución para este ejercicio sería x igual a 2. Ya está. Muy bien. Pasamos ahora a otro modelo de problema, ¿no? En el primer modelo que hemos trabajado, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha pasado es que siempre que hacíamos la operación, siempre podíamos hacer bases iguales, ¿no? Hacemos bases iguales y tomamos solamente exponentes iguales. Ahora, en este nuevo modelo de problema es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque la variable va a aparecer tanto en la base como en el exponente. Entonces, ¿cuál es la idea para resolver este modelo de problemas? Bueno, para lograr alguna solución de este problema, porque lograrle todas las soluciones es muy complicado, ¿no? Escapa a lo que estamos trabajando en este tema, ¿no? Porque requieren conocimientos con más parte teórica, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es algo práctico, vamos a lograr alguna solución del problema, no vamos a hallar todas las soluciones ni vamos a preocupar en demostrar que es la única, porque como voy a repetir, ese es un proceso muy complicado. Supongamos que tengo el problema, fórmula en x en la base, fórmula en x en el exponente, y los dos supongamos iguales, y todo esto igual a un número r, supongamos. ¿Cómo voy a lograr la solución de este problema? Bueno, el número r debo expresarlo en la forma del primer miembro, es decir, como una expresión en la cual la base con el exponente sean iguales, porque eso es lo que se observa en el primer miembro, base con exponente iguales. Entonces, eso debo hacer con el r, expresarlo como una potencia con base y exponente iguales. Eso es lo que señalamos. El segundo miembro debemos expresarlo en la forma del primer miembro. Por ejemplo, si el r lo escribo como t a la t, una vez tomado o expresado de esa forma, ¿qué tengo que hacer para lograr alguna solución del problema? Tomar una de estas con una de estas e igualarlas aparte. Por eso por acá dije, tomamos una de las dos, como son iguales, P. Uno de los dos son iguales, T. Tomamos P de x igual a T y de ahí hallamos la solución del problema. Con eso logramos alguna solución, vuelvo a repetir. Todas las soluciones, bueno, es muy complicado. Algunos ejemplos bastante sencillos empezamos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera el problema x a la x igual a 256? Como acá la variable aparece en la base del exponente y los dos son iguales, el 256 debo expresarlo en la misma forma. 256 como una potencia con base y exponente iguales, ¿quién es? Bueno, eso es 4 a la cuarta, ya que 4 por 4 es 16, por 4 64 y por 4 resulta 256. Entonces, cuando el 256 lo escribo como 4 a la cuarta, le estoy escribiendo en la misma forma del primer miembro. Entonces tomamos x igual 4, ¿no? Si x es 4, en efecto, si x es 4, 4 a la cuarta son iguales. Entonces con eso estamos logrando una solución del problema, ¿de acuerdo? No nos preocupemos si es la única o hay más por ahora. Logremos una solución. Siguiente ejemplo, x a la x igual 100 a la quinta. Ahora, el 100 a la quinta, ¿cómo lo escribo? En esta forma. Bueno, esto de acá es manipulación solamente. 100 es 10 al cuadrado, a la quinta. Y esto es 10 al producto 10. X a la x da lo mismo que 10 a la 10. Como de todos son iguales y de todos son iguales, tomamos x igual a 10. Y ahí tenemos una solución del problema. Como vemos, la operación va cambiando, ¿no? Vamos expresando convenientemente. Siguiente, x a la x igual a 2 a la 24. ¿Cómo hacemos este problema? Ahora el 2 a la 24 lo vamos a escribir como una potencia con base y exponente iguales. Por ejemplo, 24 es 2 por 12. Lo puedo escribir así, 2 al cuadrado a la 12, ya que 2 por 12 es 24, 2 a la 24.
Ahora, ¿cuánto vale lo que está en el paréntesis? 2 a la 2 es 4, sería 4 a la 12. Lo expresamos como potencia, distinta a la inicial, pero lamentablemente los dos no son iguales. Así que tenemos primer intento fallido. Otra descomposición del 24. 24 también es 3 por 8. Ahora, lo que está en el paréntesis sería 2 a la 3, que es 8, y el exponente 8. Entonces, 2 a la 24 es 8 a la 8. Tiene la misma forma de él. Tomamos x igual a 8, ¿no? Operamos convenientemente. En este modelo a continuación, x a la x igual a raíz cúbica de 1/3. Acá los dos son iguales y acá está en raíz. Pero esa raíz lo podemos pasar a potencia. ¿De qué modo? El radicando 1/3, ¿con qué exponente? Su exponente que no hay, entiendo que es 1, y eso dividido por el índice que es 3. Entonces tenemos x a la x igual a 1/3 a la 1/3. Los dos son iguales. Tomamos entonces x igual 1/3. Una solución del problema. Siguiente caso. Variante, parecido al anterior. X a la x igual a raíz cuarta de 1/2. Raíz cuarta de 1/2 se escribe como potencia en 1/2 a la 1 sobre 4. Bien, en este caso, cuando la base es fracción y el exponente es fracción, la operación común es la siguiente. Vamos a multiplicar por 2 al exponente y por 1/2, ¿no? Bien, si hacemos por 2 y por 1/2, dentro de paréntesis tendríamos 1/2 al cuadrado, que es 1/4, mientras que 1/4 por 1/2 es 1/8, pero lamentablemente no son iguales. Entonces tomamos otra opción, vamos cambiando de números hasta lograr el objetivo. 3, 1/3. En esta nueva situación tendríamos ahora dentro de paréntesis naranja 1/2 al cubo, que es 1/8, y 1/4 por 1/3, que sería 1/12. Bueno, nuevamente no logramos que sean iguales la base con el exponente. Así que tomamos otro número a continuación. Ahora tomamos 4 por 4 y por 1/4. Siempre por su inverso para que no se altere el resultado. El paréntesis naranja es 1/2 a la cuarta, o sea, 1 sobre 16. Y 1/4 por 1/4, 1 sobre 16. Y ahora sí tenemos éxito. Hemos logrado que los dos sean iguales. Entonces, tomamos x igual 1 sobre 16. Ya está. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si el problema fuera así? Fórmula en x en la base, fórmula en x en el exponente, pero los dos ya no son iguales. Y esto igual a un r. Entonces, igual al modelo 2 que hemos presentado, lo que tenemos que hacer es el segundo miembro r expresarlo en la forma del primer miembro. De ese modo lograremos alguna solución para el problema. Un ejemplo elemental. Tengo x a la x más 2 igual a 243. En este caso la base es x y el exponente x más 2, que no es la misma que la base. El exponente supera en 2 a la base. Entonces, lo que ocurre acá es que el número 243 es 3 a la quinta, pero da la suerte que el 5 es 3 más 2. Entonces, si comparamos esto con la expresión que hemos escrito, en la forma que hemos escrito 243, como observarán, es de la misma forma. Entonces, tomamos un caso, un valor de x que verifica este hecho es el 3. Ahí está. Ese sería un valor para x que resuelve el problema, ¿no? Entonces, cuando hay variable en la base y el exponente, la idea comúnmente pasa por hacer el segundo miembro, darle la fórmula del primer miembro. Veamos un ejercicio un poquito más pesado. Bien, para este problema es un modelo bastante típico, es muy común. La operación común es la siguiente. Primero identificamos quién es la base y el exponente en el primer miembro. La base en el primer miembro es x y el exponente es x a la 6. Entonces, vamos a realizar la siguiente operación. Ya que la base es x y el exponente x a la 6, vamos a buscar que la base con el exponente sean iguales. Entonces, a la base x le faltaría exponente 6 para que sea igual a su exponente. Para esto la operación es elevar a la 6
ambos miembros de la igualdad. Como es igualdad, la igualdad se va a conservar. Luego, hacemos la siguiente operación conveniente. En el primer miembro la base es x y el exponente es lo que está sobre esta x, x a la 6. Este exponente interno con el externo se multiplican. La operación será permutar los dos, es decir, este fuera del paréntesis y este dentro. Eso es lícito ya que los dos se multiplican. Entonces, este paréntesis, base x, ingresa 6 y sale su exponente de x que era x a la 6. ¿Qué hemos logrado gracias a esa operación? Hemos logrado que el primer miembro sea una potencia con base y exponente iguales. Ahora el trabajo está en el segundo miembro, hacer que también sea potencia con base y exponente iguales. La base raíz de 2, el exponente raíz de 2 por 6, que es 6 raíz de 2. Ahora, él está en potencia, pero los dos no son iguales. Tenemos que hacer que sean iguales. Entonces diremos x a la 6 a la x a la 6 igual a ¿quién? Raíz de 2 a la ¿cuánto? Bueno, las operaciones siempre cambian de acuerdo a lo que uno busca, ¿no?, en el ejercicio. Por ejemplo, voy a manipular el 6. El 6, por ejemplo, puedo decir 2 por 3. 2 por 3 raíz de 2. Ahora, si este 2 le aplico a él, cuadrado con raíz se elimina, quedaría 2 de base y exponente 3 raíz de 2. No son iguales. Yo quiero que sean iguales. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar 3 por 2. Y como el exponente está en producto, podemos colocarlo dentro de un paréntesis. Así, igual se multiplica. Tendremos x a la 6 elevado a la x a la 6 igual raíz de 2 a la 3. Cuando tengo la potencia de una raíz, ese exponente puede ingresar a la raíz, no hay problema. Ingresa y le afecta el radicando. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 2 a la 3, que sería 8. Cuando tengo un número positivo que está multiplicando una raíz cuadrada, este número puede ingresar a la raíz, pero ingresa elevado al cuadrado. Es decir, a ver, una pequeña nota. Si tengo un número positivo A y B positivos. A y B positivos y tengo que el A multiplica la raíz cuadrada de B. Entonces esto se puede escribir así, como la raíz cuadrada de, el A ingresa, pero ingresa al cuadrado y le multiplica el radicando B. Entonces este producto se puede expresar así, ¿de acuerdo? El que está multiplicando ingresa dentro de la raíz, pero ingresa elevado al cuadrado. Entonces si hago eso con él, 2 ingreso a la raíz, ingresaría como 2 al cuadrado, o sea, como 4. Multiplicando al 2 daría 8, es decir, sería raíz de 8. Y con eso hemos logrado que los dos sean iguales. Entonces tomamos 1 con 1, x a la 6 igual a raíz de 8. Para lograr un valor para x, el 6 lo pasamos como raíz, o sea, raíz sexta de la raíz cuadrada de 8. Pero esto es raíz doceava, ya que los índices se multiplican cuando hay raíces consecutivas. Pero no se olvide que 8 es 2 a la 3. Puede simplificar tercia entre exponente con índice y de acá tendrá entonces para x el valor de la raíz cuarta de 2. Ahí está. Esa sería entonces una solución para el problema. Bueno, ahora veamos otro modelo también que es muy común. En el siguiente ejercicio vamos a mostrar que raíz enésima de n es un valor para x que verifica los siguientes problemas. Por ejemplo, x a la n igual a n, o de repente x a la x a la x a la n igual a n, o de repente xn igual a n, y así muchas más. Veamos que esta ecuación es muy parecida a esta, pero tiene una x más esta, y esta, comparada a la anterior, esta tiene una x más que la anterior. En cualquiera de estos casos, uno de los valores de x que va a comprobar el problema, cualquiera, es raíz enésima de n. ¿Cómo hacemos esa prueba, ¿no? ¿Cómo podemos mostrar ese hecho? Bueno, eso es recurriendo a una pequeña habilidad. Para el primer caso, x a la n igual a n. A este n lo manipulamos así. A este n le saco la raíz enésima y lo elevo a la n, ¿no? n se elimina, queda n.
Al exponente le hago lo mismo. Le saco la raíz enésima y lo elevo a la n. Ya está. De acá entonces comparamos. Todo esto termina en n y todo esto termina en n. Acá hay dos iguales, acá hay dos iguales. Como estos son iguales y estos son iguales, tomamos un caso. De acá tomamos, efectivamente, x igual a raíz enésima de n. Para el siguiente caso va a salir lo mismo. xn igual a n. Acá también vamos a mostrar que un valor para x es raíz enésima de n. La operación es la misma que la anterior. Entonces, a este n del segundo miembro le sacamos la raíz enésima y lo elevamos a la n. Nuevamente lo hacemos. Raíz enésima y a la n. Ahora, en el anterior caso hice dos veces la operación. Raíz enésima a la n, raíz enésima a la n. ¿Por qué lo hice dos veces? Porque acá hay dos elementos iguales. Sin embargo, ahora como acá hay tres iguales, hago tres veces la operación. Acá fue la primera, acá fue la segunda y ahora viene la tercera. Ya está. Termina en n, termina en n. Tres iguales, tres iguales. Tomamos entonces una con una. Tomamos x igual raíz enésima de n. Y si fuera este caso, que se puede ver claramente de modo análogo, la raíz enésima a la n 4 veces.